¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar en medio de una conversación porque parecía que nadie entendía lo que decías? ¿O has notado miradas de desaprobación al expresar una idea más profunda? Porque, la mayoría de las veces, ser inteligente no se ve como un regalo, sino como una carga. Estas preguntas no son nada nuevo. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más provocativos que han existido, exploró estas ideas de una manera directa y sin rodeos. Según Schopenhauer, la inteligencia es una maldición disfrazada de virtud. Argumenta que las personas inteligentes funcionan como espejos, reflejando las limitaciones de quienes las rodean. Sin embargo, este reflejo no se recibe con gratitud o admiración. Por el contrario, provoca incomodidad, resentimiento y muchas veces hostilidad. En sus palabras, la gente nunca perdona a quienes les muestran lo que no quieren ver. Es curioso cómo celebramos otros tipos de superioridad, riqueza, belleza o fuerza física, con entusiasmo. De alguna manera, estas cualidades parecen unificar a las personas, inspirando aspiraciones o incluso una leve envidia. Pero la inteligencia es diferente. Toca algo más profundo, casi instintivo, esa incomodidad que va mucho más allá de una simple comparación. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué la sociedad rechaza a aquellos que tienen más que ofrecer en términos de ideas y percepciones? La respuesta podría estar en cómo la inteligencia afecta al ego humano. A un nivel inconsciente, activa mecanismos psicológicos de defensa, obligando a las personas a enfrentarse a sus propias limitaciones. Imagina estar en una sala donde alguien habla con claridad y profundidad sobre temas que nunca habías considerado. Ese enfrentamiento no solo es incómodo, sino que puede interpretarse como una amenaza a la identidad de quien escucha. Y esa reacción, aunque irracional, es profundamente humana. A lo largo de la historia, las mentes brillantes han sido frecuentemente aisladas e incluso perseguidas, no porque fueran arrogantes o prepotentes, sino porque su mera existencia desafiaba las normas sociales e intelectuales de su tiempo. Piensa en cómo las ideas innovadoras, aquellas que eventualmente moldearon el mundo, inicialmente enfrentaron una feroz resistencia. No es coincidencia que muchos genios fueran comprendidos y valorados únicamente después de su muerte. Lo más intrigante es que esta dinámica no ha cambiado. En la era de las redes sociales, de las interacciones digitales y de la constante búsqueda de validación, Schopenhauer parece más relevante que nunca. Las personas aún evitan las ideas complejas y la profundidad, prefiriendo las superficialidades que refuerzan el conformismo. El precio de esto, una sociedad que lucha por progresar, mientras los verdaderos innovadores permanecen marginados. A lo largo de este video, exploraremos qué hace que la inteligencia sea tan incómoda para los demás, los mecanismos psicológicos y sociales detrás de esto, y cómo puedes enfrentar este desafío sin sacrificar quién eres. Después de todo, como Schopenhauer nos enseña, el problema no está en ser inteligente, sino en cómo la sociedad reacciona ante esa diferencia. Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias y, quizá, te ayudará a comprender mejor el lugar de tu inteligencia en un mundo que muchas veces no sabe cómo valorarla. Arthur Schopenhauer creía que la inteligencia no necesitaba palabras para causar impacto. Para él, la mera presencia de alguien intelectualmente superior era suficiente para provocar reacciones emocionales intensas en las personas que lo rodeaban. Es como si la inteligencia funcionara como un espejo, revelando fallas, inseguridades y limitaciones que preferimos ignorar. Pero, ¿por qué sucede esto? El filósofo observó que las personas tienen una tendencia natural a compararse unas con otras. Esta comparación puede ser inofensiva en muchos aspectos, como al admirar la belleza o la riqueza de alguien. Sin embargo, la inteligencia genera una comparación más intensa, que va directo al punto y afecta nuestra autoestima. Cuando estamos frente a alguien con mayor capacidad intelectual, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿por qué no pensé en eso antes? O, ¿seré menos de lo que imaginaba? Esto nos lleva a interpretar la situación como una amenaza, incluso si la persona inteligente no ha hecho nada para provocar ese sentimiento. Es como si su inteligencia gritara algo que preferimos no escuchar. Pero Schopenhauer no se detuvo ahí. Señaló que la inteligencia no solo expone nuestras limitaciones, sino que también desafía el statu quo. En cualquier grupo social existe una especie de contrato no escrito que valora la armonía sobre la verdad. Este contrato funciona bien hasta que alguien más inteligente entra en la ecuación.
A partir de ese momento, las dinámicas cambian. Las ideas simples comienzan a parecer superficiales. Temas que antes se consideraban interesantes se vuelven triviales. Es como si la presencia de una mente brillante elevara el nivel de la conversación a un punto que muchos prefieren evitar. Por eso, no es raro que las personas inteligentes enfrenten rechazo social. No necesitan ser arrogantes o críticas para causar incomodidad. Su simple existencia desafía la idea de que todo está bien como está. Esto explica por qué muchas veces los individuos más brillantes son etiquetados como difíciles, intimidantes o incluso pretenciosos, aunque no hagan nada para justificar esas críticas. Schopenhauer también observó que esta dinámica se manifiesta en todos los niveles de la sociedad, desde pequeños círculos sociales hasta grandes instituciones. En los ambientes laborales, por ejemplo, es común que las personas más inteligentes sean marginadas bajo el pretexto de no encajar en la cultura. En las escuelas, los estudiantes brillantes pueden ser considerados difíciles de tratar, simplemente por desafiar los métodos tradicionales de enseñanza. La inteligencia, entonces, se convierte en una característica que aísla en lugar de conectar. Aún así, Schopenhauer creía que comprender esta dinámica era el primer paso para lidiar con ella. Cuando entendemos que el rechazo no es algo personal, sino una respuesta natural a la incómoda verdad que la inteligencia expone, podemos navegar estas situaciones de manera más equilibrada. El secreto, según él, está en reconocer el impacto que tenemos en los demás y elegir con sabiduría cómo y cuándo compartir nuestras ideas. Esto significa que, en ocasiones, es mejor observar en silencio que insistir en ser comprendido. En otras, encontrar personas que valoren y compartan nuestra manera de pensar puede ser la mejor solución. Sea como sea, Schopenhauer nos invita a ver la inteligencia no como una maldición, sino como una responsabilidad, una capacidad que debe usarse con propósito y discernimiento. ¿Te has dado cuenta de cómo las ideas más simples tienden a ser las más populares? Porque libros que ofrecen clichés venden millones, mientras que obras profundas muchas veces son relegadas al olvido. Schopenhauer fue uno de los primeros en reconocer esta preferencia por la mediocridad, y sus reflexiones siguen resonando en la actualidad. Para Schopenhauer, la mediocridad no solo encaja mejor en la sociedad, sino que es celebrada porque ofrece comodidad. Él describió la mediocridad como una manta cálida que evita que las personas enfrenten las complejidades de la vida o las limitaciones de su propia comprensión. Mientras que las ideas inteligentes y profundas exigen esfuerzo mental y, con frecuencia, una reevaluación incómoda de nuestras creencias, las ideas mediocres nos dicen algo simple: estás bien tal como eres. Esa aceptación fácil permite que la mediocridad domine los espacios sociales. En el trabajo, el entretenimiento e incluso en la educación, las personas y las ideas que destacan suelen ser aquellas que no desafían el status quo. Este fenómeno tiene una explicación sociológica y psicológica. En entornos colectivos, el deseo de pertenecer supera al deseo de aprender o crecer. La mediocridad, entonces, no solo es aceptada, sino que se promueve activamente como el estándar. Considera una cena entre amigos o colegas. Las conversaciones profundas pueden transformar rápidamente el ambiente. La complejidad asusta porque hace que las personas se sientan inadecuadas o excluidas. Por otro lado, los chistes simples y los temas superficiales crean la ilusión de que todos están al mismo nivel. Schopenhauer argumentaba que, al elegir el camino más fácil, la sociedad cierra las puertas a un progreso más significativo. Sin embargo, la celebración de la mediocridad no es solo una cuestión de evitar el malestar, también hay un tema de poder en juego. Como observó Schopenhauer, las personas inteligentes tienen el potencial de cuestionar las estructuras de poder que sostienen la sociedad. Sus ideas pueden desestabilizar jerarquías y desafiar sistemas. Por esta razón, a menudo son silenciadas o marginadas. La mediocridad, en cambio, preserva el orden porque no amenaza a nadie. Esto lo podemos ver claramente en el mundo moderno. En la era de las redes sociales, los contenidos simplificados y virales suelen captar más atención que los mensajes más elaborados. Una opinión superficial con un título llamativo puede recibir miles de me gusta y compartidos, mientras que reflexiones más complejas son ignoradas. Esto no es una coincidencia. La superficialidad requiere menos esfuerzo, tanto de quienes crean como de quienes consumen.
Schopenhauer también observó cómo esto afecta el arte y la literatura. Decía que las personas tienen una tendencia natural a preferir aquello que no exige esfuerzo intelectual. Es por eso que, muchas veces, artistas y escritores que desafían normas terminan marginados durante sus vidas, siendo valorados solo mucho tiempo después. Citaba como ejemplo a autores y filósofos cuyas obras fueron rechazadas inicialmente, pero que con el tiempo moldearon generaciones. Aún así, Schopenhauer no veía la mediocridad como algo necesariamente malo, la entendía como parte de la condición humana. No todos están dispuestos ni preparados para enfrentar las verdades más profundas de la existencia. El problema, según él, surge cuando la mediocridad se percibe como un ideal en lugar de una etapa del aprendizaje. Cuando nos conformamos con lo superficial, perdemos la oportunidad de explorar lo vasto. Esta reflexión plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible escapar de esta trampa sin aislarse? La respuesta, para Schopenhauer, radica en el valor de ser diferente. Esto no significa rechazar por completo a la sociedad, sino encontrar maneras de contribuir con ideas más profundas sin esperar una aceptación inmediata. Él creía que el verdadero progreso surge cuando aquellos que piensan de manera distinta se niegan a ser silenciados por la conformidad. Por ello, en lugar de intentar encajar, la solución podría estar en crear tus propios espacios donde se valore la profundidad. Como veremos más adelante, encontrar estas conexiones genuinas puede ser la clave para equilibrar la inteligencia con la aceptación social, sin renunciar a lo que realmente importa, la búsqueda de significado y verdad. Arthur Schopenhauer, en sus análisis sobre la inteligencia, observó algo que aún resuena hoy. El impacto de la inteligencia no es neutral cuando se analiza desde la perspectiva de género. Mientras los hombres inteligentes enfrentan resistencia y exclusión social, las mujeres inteligentes enfrentan un desafío doble, no solo por su intelecto, sino también por romper con las expectativas sociales sobre cómo deberían ser y comportarse. En la visión de Schopenhauer, la sociedad impone a las mujeres un conjunto específico de roles y expectativas, muchas veces basados en atributos superficiales como la belleza, la gentileza y la sumisión. Cuando una mujer destaca intelectualmente, desafía estas normas, exponiendo la fragilidad de tales construcciones sociales. Esto genera una incomodidad que va más allá de la que un hombre inteligente podría provocar, ya que toca directamente cuestiones de poder y control social. Este dilema social, que Schopenhauer observó en su época, ha sido ampliamente confirmado por investigaciones contemporáneas. Estudios demuestran que las mujeres inteligentes frecuentemente enfrentan el llamado conflicto entre competencia y simpatía. Cuanto más competentes son percibidas, menos agradables se les considera, tanto por hombres como por otras mujeres. Esta dinámica crea un círculo vicioso. Para ser aceptadas, muchas mujeres inteligentes terminan subestimando u ocultando su propia capacidad. Un ejemplo común de esto puede observarse en los entornos laborales. Mientras que los hombres inteligentes pueden ser vistos como líderes naturales, las mujeres a menudo tienen que luchar para demostrar que sus ideas merecen ser tomadas en serio. Esta resistencia no solo proviene de los demás, sino también de una presión interna para no intimidar a quienes las rodean. Así, la inteligencia, que debería ser una ventaja, se convierte en una barrera. Schopenhauer también destacó cómo el trato social hacia las mujeres inteligentes está profundamente vinculado a la valoración de la belleza femenina. Él creía que la sociedad frecuentemente reduce a las mujeres a atributos estéticos, mientras que la inteligencia se percibe casi como un disidente de esta narrativa. Esto crea una tensión para las mujeres que poseen ambos atributos. Si son hermosas e inteligentes, enfrentan aislamiento por desafiar simultáneamente dos expectativas: ser agradables y accesibles. Modernamente, esta visión sigue manifestándose en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en redes sociales, las mujeres que comparten reflexiones profundas frecuentemente enfrentan críticas más severas que sus pares masculinos. Comentarios que cuestionan su apariencia o insinúan arrogancia son comunes, reforzando la idea de que la inteligencia femenina se percibe más como una amenaza que como una cualidad. Pero lo que también enfatizaba Schopenhauer es que, a pesar de esta resistencia, la inteligencia femenina tiene el potencial de redefinir las normas sociales. Las mujeres inteligentes, al destacar, no solo desafían las expectativas, sino que también abren camino a nuevas posibilidades. Ellas demuestran que es posible ser auténtica y exitosa,
incluso frente al rechazo y los prejuicios. Para enfrentar este dilema, Schopenhauer sugiere que las mujeres inteligentes no deben adaptarse a las expectativas superficiales de la sociedad. En lugar de ello, deben enfocarse en encontrar entornos y círculos donde su inteligencia sea valorada y respetada. Aunque esto no elimina los desafíos, crea un espacio donde puedan florecer sin necesidad de sacrificar su autenticidad. Por último, esta discusión no trata solo de género o inteligencia, se trata de libertad. Libertad para pensar, expresarse y ser, sin temor al juicio ajeno. La lucha de las mujeres inteligentes, como señala Schopenhauer, no es únicamente por reconocimiento, sino por un espacio donde puedan existir plenamente, como intelectuales, creadoras y seres humanos. Ser inteligente en un mundo que a menudo resiste la profundidad puede parecer un desafío constante, pero, como nos recuerda Schopenhauer, la clave para lidiar con el rechazo social no está en intentar cambiar quién eres, sino en comprender las dinámicas sociales a tu alrededor y usar esa comprensión para navegar con más sabiduría y equilibrio. Primero, es importante entender que la reacción negativa hacia la inteligencia rara vez es algo personal. Cuando tu presencia o tus ideas generan incomodidad, eso generalmente refleja más las inseguridades de otras personas que algo sobre ti. Reconocer esto puede ser liberador. No se trata de minimizarte o de aparentar ser menos inteligente, sino de entender que no todos están listos o abiertos a recibir lo que tienes para ofrecer. Una de las primeras estrategias para navegar en estos contextos es leer el ambiente. Antes de compartir una idea o expresar un punto de vista más profundo, evalúa el entorno social a tu alrededor. Pregúntate, ¿es este el momento adecuado para esa reflexión? Algunas ideas complejas pueden ser mejor recibidas en grupos más pequeños o en conversaciones individuales, donde hay más espacio para intercambiar pensamientos. Esto no significa ocultar tu inteligencia, sino elegir los momentos con sabiduría. Otro punto esencial es la habilidad de simplificar sin perder profundidad. Ser capaz de traducir conceptos complejos en ideas accesibles puede transformar la forma en que los demás te perciben. No se trata de reducir tu pensamiento, sino de encontrar maneras creativas de hacerlo comprensible. Hacer esto puede convertir tu inteligencia en un puente, en lugar de una barrera. Encontrar tu tribu es otra estrategia poderosa. Schopenhauer observó que las personas más inteligentes a menudo forman pequeños grupos de afinidad, donde pueden intercambiar ideas libremente sin miedo a ser juzgados. En el mundo moderno, esto es más fácil que nunca. Grupos en línea, comunidades intelectuales y eventos especializados ofrecen espacios para que te conectes con personas que comparten tu forma de pensar. Construir estas conexiones no solo puede aliviar la sensación de aislamiento, sino también fortalecer tu sentido de pertenencia. Otra forma de abordar este tema es cultivar la empatía. Incluso si tu inteligencia está por encima de la media, eso no significa que debas usarla como un punto de separación. Mostrar un interés genuino por los pensamientos y sentimientos de los demás puede disolver barreras y crear conexiones más profundas. Recuerda, la inteligencia emocional es una aliada poderosa de la inteligencia racional. Y por último, sé estratégico. No es necesario compartir todo lo que sabes en todo momento. Algunas situaciones requieren sutileza y discreción. Elegir tus batallas, como dicen, es una habilidad crucial. Saber cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo simplemente observar puede marcar una gran diferencia en la forma en que los demás perciben tu inteligencia y cómo la reciben. Schopenhauer nos enseña que la inteligencia es una fuerza, pero también una responsabilidad. No estamos aquí solo para brillar por nuestra cuenta, sino para usar nuestra mente de una manera que pueda iluminar, inspirar y transformar el mundo que nos rodea. Esto requiere paciencia, empatía y, sobre todo, valor para permanecer auténtico, incluso en un mundo que muchas veces se resiste a la profundidad. Ser inteligente no se trata solo de lo que sabes, sino de cómo compartes ese conocimiento con los demás. La inteligencia es un camino solitario, pero también una responsabilidad de iluminar caminos en medio de la oscuridad del conformismo. Al reflexionar sobre Schopenhauer, nos damos cuenta de que ser inteligente no se trata solo de cargar con el peso de ideas que muchos prefieren evitar, sino también de enfrentar la resistencia que éstas provocan. Sin embargo, la verdadera profundidad de la inteligencia no radica en ser comprendido por todos,
sino en transformar las mentes que están listas para escuchar. Al final, el progreso no surge de lo cómodo, sino de lo desafiante. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. No todos los días encontramos personas dispuestas a profundizar tanto en temas que nos desafían a pensar de manera diferente. Esto dice mucho sobre ti, sobre tu valentía para enfrentar ideas que muchos evitan y sobre tu capacidad de mirar el mundo con ojos curiosos, incluso cuando aparece la incomodidad. En este video hablamos de Schopenhauer, inteligencia y desafíos, pero en el fondo hablamos de nosotros mismos, porque, en algún momento, todos nos hemos sentido como una pieza única de un rompecabezas que no encaja, y el hecho de que estés aquí demuestra que estás buscando algo más grande, comprensión, propósito, o quizás simplemente un espacio donde tu visión sea respetada. Quiero que te lleves esto contigo. Tu inteligencia es un regalo, y el mundo la necesita, incluso si a veces parece no estar preparado para ello. Sigue cuestionándote, buscando y compartiendo lo que sabes. Y si este contenido tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de este camino. Y antes de que te vayas, tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas verdades nos parecen insoportables, mientras que otras nos liberan? ¿O cómo algunas ideas que ignoramos podrían esconder las mayores respuestas que buscamos? No te vayas todavía. En los videos sugeridos exploraremos estos misterios más a fondo. ¿Quién sabe? Tal vez una de esas respuestas te esté esperando ahí. Una vez más, gracias por ser parte de esto. Hasta pronto, y recuerda, tu mente es un faro, incluso cuando la marea intenta apagarlo.